Bien, jóvenes, vamos a ver el contenido 1.2, identidades trigonométricas de los ángulos θ más 180 grados, también de θ menos 180 grados y 90 grados más un ángulo θ. Bien, aquí tenemos la conclusión y nos dice lo siguiente, que para cualquier ángulo θ se cumple que nos da muchas identidades trigonométricas y bueno, acá tenemos en el caso de la razón coseno tenemos tres y nos dice el literal A, si tenemos el coseno de θ más 180 grados, eso va a ser igual a tener menos coseno de θ. Ahora, si tenemos también el coseno de un ángulo θ menos 182, eso va a ser igual a tener menos coseno de θ. Y si tenemos el coseno de 90 grados más un ángulo θ, eso va a ser igual a menos seno de θ. Ahora, para la razón trigonométrica seno, también tenemos las tres y esta va en el mismo sentido que las anteriores. Es decir, que si tenemos un ángulo θ más 180 grados, eso va a ser igual a tener menos seno del ángulo θ. Ahora, si tenemos el ángulo seno de θ menos 180 grados, eso va a ser igual a tener también menos seno de θ. Y si tenemos seno de 90 grados más un ángulo θ, eso va a ser igual a tener el coseno de θ. Ahora, asimismo, se cumple eso para la tangente y en el caso de la tangente, pues tenemos que si tenemos la tangente de θ más 180 grados, eso va a ser igual a la tangente de θ. Ahora, si tenemos la tangente de θ menos 180 grados, eso va a ser igual a la tangente de θ. Y si tenemos la tangente de 90 grados más el ángulo θ, eso va a ser igual a tener menos uno sobre la tangente de θ. Vamos a ir viendo cómo vamos a aplicar estas identidades trigonométricas. Ese contenido va en el mismo sentido que el contenido anterior. Si ustedes recuerdan en ese contenido que nosotros tratábamos de hacer, era que el ángulo, por ejemplo, si me daban una razón trigonométrica, digamos seno de 250 grados, lo que nosotros buscábamos era expresar ese mismo, digamos, valor, pero en términos de ángulos agudos, es decir, en términos de ángulos menores a 90 grados. Entonces, lo mismo vamos a hacer en este contenido. Y vamos a ver el ejemplo y nos dice, representa cada razón en términos de un ángulo θ tal que θ sea mayor o igual a cero y menor a 90 grados. Entonces vamos en ese mismo sentido que en el contenido anterior. Y estas son otras identidades que nosotros podemos utilizar en ese contenido, ¿verdad? Ahora bien, tenemos el literal A y tenemos el coseno de 200 grados. Bien, lo primero que yo voy a observar es que para resolver el caso de las razones trigonométricas del coseno, yo tengo todas estas opciones, ¿verdad? Pero no quiere decir que al tener todas esas opciones que cualquiera me va a servir. No, porque recuerden que lo que vamos buscando es expresar el coseno, en este caso de 200 grados, en términos de un ángulo que sea menor a 90 grados y mayor a 0 grados, ¿verdad? Es decir, en términos de un ángulo agudo. Entonces, para que ustedes comprendan, yo acá lo he hecho de dos formas, perdón, de tres formas, porque tengo tres opciones, ¿verdad? Voy a traer esto un poquito más para acá para que lo podamos analizar de acá. Vamos a ver. Bien. Bien, acá lo tenemos. En el primer caso, en el literal A, me dice que cuando se trata de coseno, pues puedo utilizar cualquiera de esas, pero no me va a servir, digamos, cualquiera también de ellas. Yo las puedo utilizar y puedo verificar si me sirve o no, ¿verdad? Entonces, en el literal A, dice que lo primero es que si yo tengo el coseno, pues yo puedo reescribir ese ángulo que a mí me dan de manera que me quede expresado como la suma de dos cantidades. Entonces, en el literal A es eso lo que se hizo precisamente, ¿verdad? Utilizando esta formulita, yo descompuse el 200 grados de manera que me quede como una suma de dos ángulos y esos dos ángulos, pues 20 grados y 180 grados. Si yo sumo estas dos cantidades, pues me da 200 grados, ¿verdad? Ahora bien, me dice también esta formulita que
Si yo descompongo ese ángulo de esta forma, me dice que eso va a ser igual a tener menos coseno de teta. Ahora bien, me dice menos seno de teta, pero ¿quién es teta? Pues teta va a ser el ángulo que yo tengo acá. ¿Y cuál es ese ángulo en este caso? Voy a cambiar de color para que ustedes puedan observar acá, se los voy a señalizar. Acá yo tengo el ángulo de 180 grados, ¿verdad? Entonces, este ángulo vendría siendo el ángulo teta. Entonces, esto me da la formulita que va a ser igual a tener el menos coseno de teta. Entonces, acá voy a tener menos coseno de 20 grados. ¿Es 20 grados un ángulo agudo? Claro que sí. Entonces, digamos, este ejercicio está correcto, ¿verdad? Ya lo vamos a ir también comprobando de otra forma. Primero vamos a terminar de desarrollarnos cada una de estas formulitas para que ustedes vean. Ahora, vamos a aplicar el literal C. Ya encontré este valor, ¿verdad? Pero también lo puedo hacer de esta forma. Aplico el literal C que me dice lo siguiente. Me dice que si yo tengo el coseno de un ángulo teta menos 180 grados, observemos que ahora me dice menos, ¿verdad? Eso va a ser igual a tener el menos coseno de teta. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer en ese caso? Pues en este caso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo voy a tomar mi ángulo original, permítanme, lo puedo mover. Ujú. Bien, ahora sí, les decía que en el caso de una resta, yo voy a tomar acá mi ángulo original. ¿Y cuál es mi ángulo original? Pues 200 grados, ¿verdad? Entonces, tomo el ángulo original y a esto le voy a restar lo que me dice la formulita, le voy a restar los 180 grados. Ahora, me dice que eso va a ser igual a tener el menos coseno de teta. Ahora bien, en este caso, ¿cómo voy a saber cuál va a ser el menos coseno de teta? Pues yo voy a realizar esta resta. Si se fijan acá en el primer caso, lo que hacía yo es que tomaba este primer ángulo, ¿verdad? Y ese era teta. Entonces, en ese caso es un poquito diferente. Cuando se trata de una resta, entonces yo realizo esa resta como tal y el resultado es lo que yo voy a colocar acá. Entonces, si yo digo que tengo el coseno de 200 grados menos 180 grados, yo sé que al realizar esta resta, pues me quedará el menos coseno de 20 grados. Entonces, eso es lo que hago acá. Pregunto ahora, ¿20 grados sigue siendo un ángulo agudo? La respuesta yo esperaría que sea que sí, ¿verdad? Porque es un ángulo agudo. Ahora, voy a intentar aplicar la otra que me aparece siempre para el coseno, que es el literal E. Y eso me dice que yo voy a tener el coseno y que voy a descomponer mi ángulo de manera que me quede suma de dos ángulos y uno de ellos tiene que ser de 90 grados y el otro pues el resto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que así como lo hice para el caso literal A, que yo tomé el ángulo de 200 grados y lo descompuse en dos ángulos, de manera que la suma de ellos me diera 200, así lo voy a hacer para ese caso, pero ahora tengo que descomponerlo de manera que un ángulo me quede estrictamente de 90 grados, porque así me dice el literal, ¿verdad? 90 grados más el resto que me haría, digamos, falta para llegar a 200 grados. Entonces, si yo tengo 90 grados y le sumo 110 grados, eso me da 200 grados, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué me dice aquí? Que eso va a ser igual a tener el menos seno de t. Ahora, entonces, si yo sumo 90 grados más 110 grados, eso me da 200 grados, ¿verdad? Que es lo que yo busco formar, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Sucede que me dice la igualdad, que eso va a ser igual a menos seno de teta, pero en ese caso, ¿quién sería mi ángulo teta? Pues mi ángulo teta sería este. Pero, ¿qué sucede con este ángulo? Pregunto, ¿este ángulo es un ángulo agudo? No, porque se pasa de 90 grados y para que sea un ángulo agudo tiene que ser menor a 90 grados. Entonces,
¿Con qué posibles soluciones puedo quedar? Pues la solución válida sería esta y esta. Ahora, esta no la puedo validar en el caso porque la condición es esa, ¿verdad? Que el ángulo debe estar entre 0 y 90 grados. Entonces, los únicos ángulos que me cumplen esa condición es este primero y el segundo. Ya este no, ¿verdad? Porque se sale de mi condición. Bien, ahora vamos con el segundo ejercicio que sería literal B, seno de 130 grados. Bien. Bien, tenemos para el caso de la razón trigonométrica seno, también tenemos tres opciones que son todas esas, ¿verdad? Entonces vamos a también a aplicar cada una de ellas para que nosotros veamos cuáles son las que nos funcionan y cuáles no, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar primero esa de literal B que me dice que yo voy a tener el seno de teta más 180 grados. Esto recordemos que me tiene que sumar un total del ángulo original, ¿verdad? ¿Qué significa? Así como yo lo hice para ese caso que yo dije que 20 grados más 180 grados me forman los 200 grados que tengo acá. Ahora, pero ¿qué sucede? ¿Qué ángulo tengo acá? Mi ángulo que me dan es de 130 grados, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿cómo yo voy a encontrar dos números que al sumarlo, por ejemplo, 180 grados, si yo le sumo otra cantidad, va a ser una cantidad todavía mayor a 180 grados. Por ejemplo, si yo acá le coloco pues 10 grados más 180 grados, eso va a formar 190 grados. Entonces, no hay, digamos, ningún ángulo, ninguna cantidad de ángulos que sumado con 180 grados me vaya a dar 130 grados porque se sobrepasa, ¿verdad? Entonces, yo al observar esto automáticamente descarto esta posibilidad porque no me va a funcionar de ninguna forma, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir intentando con el literal D y me dice que cuando yo tengo el seno de un ángulo teta menos 180 grados, eso va a ser igual a tener menos seno de teta. Bien, recordemos que en el caso de esta de la resta, yo siempre tomo mi ángulo original, que sería 130 grados, y a eso le quito menos 180 grados, ¿verdad? Entonces, yo hago esta resta y acá la formulita me dice que eso va a ser igual a menos seno de teta. Entonces yo voy a tener menos seno de quién. Si yo realizo esta resta 130 grados menos 180 grados, eso será menos 50 grados. Ahora, acá hay algo muy importante. Vamos a utilizar algo que aprendimos en la lección anterior. Y en la lección anterior hay algo que me dice a mí cuando tengo un ángulo recto, es decir, que cuando tengo el seno de un ángulo que es negativo, es ser igual a tener menos seno del ángulo mismo, pero ahora en positivo. Entonces, si ustedes observan, acá yo tengo este caso. Yo en esta parte tengo el seno de un ángulo negativo. Entonces yo voy a aplicar la formulita que me dice a mí eso, ¿verdad? Que si tengo el seno de un ángulo que es negativo, un ángulo opuesto, eso va a ser igual a tener menos seno del ángulo mismo, pero en positivo. Entonces, yo voy a aplicar este conocimiento y el signo que yo tengo acá, menos, lo que hago es bajarlo. Y ahora yo sé que tener seno de menos 50 grados, eso va a ser igual a tener menos seno de 50 grados, es decir, de ese mismo ángulo, pero en positivo, ¿verdad? Ahora, si yo digo menos por menos, eso es más, entonces me queda seno de 50 grados. Pregunto, ¿esto es un ángulo agudo? La respuesta, yo espero que ustedes estén diciendo que sí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo la voy a tomar en cuenta. Ahora bien, vamos a aplicar la última, esa que es el literal F. Si nosotros observamos, nos dice que seno de 90 grados más el ángulo teta debe de ser igual al coseno de 40 grados. Es decir, que el ángulo original que es de 130 grados, yo lo voy
a descomponer en 90 grados más el resto para que me forme ese ángulo al sumar estas cantidades, ¿verdad? Entonces yo sé que si tengo el seno de 90 grados más 40 grados, eso me forma 130 grados, ¿verdad? Ahora, me dice que eso va a ser igual a tener el coseno de teta. Entonces, ¿pero quién es teta entre esos dos ángulos? Pues teta es esto. Entonces yo voy a tener el coseno de teta, que sería entonces el coseno de 40 grados. Pregunto, ¿es un ángulo agudo? La respuesta es sí, es un ángulo agudo. Entonces ya tenemos acá, digamos, resuelto nuestro ejercicio. Y esto no significa que ustedes tienen que probar con las tres, ¿verdad? Pero yo se los hice para que ustedes observen que yo puedo utilizar, digamos, diferentes fórmulas, pero necesito tener el conocimiento de que si el resultado es un ángulo agudo, entonces sí está corto, ¿verdad? Pero de lo contrario, no. Ahora, nosotros también tenemos una forma de poderlo comprobar, y eso es introduciendo en la calculadora, por ejemplo, el coseno de 200 grados. Si gustan, vayan comprobándolo al mismo tiempo que yo. Y eso les da aproximadamente menos 0,93, 96 y continúa, ¿verdad? Ahora, si nosotros introducimos el menos coseno de 20 grados, y también les debería de dar lo mismo que dio cuando introduje el coseno de 200 grados, ¿verdad? Que es menos 0,93, 96, sigue. Entonces yo acá he verificado que la respuesta que tengo es correcta. Ahora, si introduzco el seno de 130 grados, eso me da 0,76, 60 y continúa, ¿verdad? Ahora, si introduzco el seno de 50 grados, eso también me da 0,76, 60 y continúa. Y por último, si introduzco el coseno de 40 grados, eso a mí me da también 0,76, 60. Entonces significa que estas dos opciones son válidas, ¿verdad? Y no significa que ustedes tienen que hacer todas, ¿verdad? Se los repito, solamente yo les estoy enseñando que hay diferentes opciones, es decir, uno de ustedes puede resolver mediante, por ejemplo, la fórmula D, y otro puede resolver con la fórmula F, y está todo totalmente correcto, ¿verdad? Bien, ahora vamos a resolver el último, que es la tangente de 250 grados. Vamos a ver. Acá tenemos las formulitas para la tangente, que serían estas que están acá abajo, ¿verdad? Entonces también vamos a utilizar las tremolitas, y en la primera a mí me está diciendo que cuando yo tengo la tangente de un ángulo teta y le sumo 180 grados, eso va a ser igual a la tangente de teta. Entonces, yo acá, para poder aplicar, ojo, para poder aplicar esta primer formulita que me está diciendo a mí que le debo de sumar 180 grados, así como en la del coseno y así como en la del seno, el ángulo que a mí me, es decir, en este caso de 250 grados, debe de ser mayor a 180 grados para que me funcionen. Si ustedes se fijaron, acá en el coseno de 200 grados sí lo pude hacer, ¿verdad? Porque ese ángulo era mayor a 180 grados, y en el caso del no lo pude realizar porque acá el ángulo es menor a 180 grados. Ahora, acá sí lo voy a poder realizar porque el ángulo es mayor a 180 grados. Entonces, esa es una pauta que ustedes van a tener al observar ya el ejercicio y ver el ángulo, el valor del ángulo. Pueden decir, ah, sí puedo aplicar o no puedo aplicar. La primera que me dice que le debo de sumar 180 grados. Bien, ahora, para aplicar esta, va en el mismo sentido que las anteriores. Este ángulo de 250 grados yo lo voy a descomponer en dos cantidades, de manera que al sumar me den los 205 grados, ¿verdad? Entonces yo observo que a 180 grados me dice la formulita, le debo de sumar otro ángulo hasta llegar a 250 grados, y yo observo que ese ángulo es 70 grados. Es decir, si yo sumo 70 grados más 180 grados, eso me da 250 grados. Ahora, me dice la formulita que eso va a ser igual a tangente de teta, pero ¿quién va a ser teta? Pues teta es este ángulo que se me forma acá. Entonces eso es igual a la tangente de 70 grados. Ahora, pregunto, ¿70 grados es un ángulo agudo? Claro que sí. Entonces esa es una de las respuestas. Ahora lo puede hacer de la siguiente forma, aplicando la formulita que me aparece en el literal H.
Entonces, yo digo a que cuando yo tengo la tangente de un ángulo teta y a eso le quito 180 grados, eso va a ser igual también a la tangente de teta. Entonces, acá yo veo que tengo el ángulo de 250 grados, entonces tomo ese ángulo original. Recuerden que cuando se trata de una recta, voy a tomar el ángulo original y a eso le voy a quitar los 180 grados. Entonces, si yo hago esa resta, pues eso me va a quedar igual a la tangente de 70 grados, que claro que también aplicaría. Ahora, ¿qué sucede si yo utilizo la formulita que me aparece en general I? Bien, acá me dice que yo también voy a descomponer este ángulo de manera que al sumarlo con 90 grados me tenga que dar 250 grados, ¿verdad? Entonces yo observo que esto puedo descomponer de esta forma. Voy a tener 90 grados. ¿Cuánto me hace falta llegar a 250 grados? Pues me hace falta un valor de 160 grados para ese ángulo. Entonces, si yo hago esta suma, pues eso me da 250 grados. Ahora, pregunto, eh, este ángulo que yo tengo acá debe de ser un ángulo agudo, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿160 grados es un ángulo agudo? No. Entonces, desde el momento que me aparece este detallito, yo digo o descarto esta opción. Entonces, y me quedo con las dos anteriores. Entonces, acá, como les digo, les repito, no es necesario que ustedes lo hagan todo así como yo lo he hecho, pero a mí me gusta que ustedes comprendan y entiendan de dónde es que salen algunas cuestiones que están a veces en el libro de mate o que ustedes también tengan variedad en el sentido de que sepan que se pueden resolver, digamos, un ejercicio de dos, de tres formas y que la forma que cada uno de ustedes aplique, pues no necesariamente tiene que ser la misma, pero claro que sí tiene que estar comprendida, ¿verdad? Es de que ustedes entiendan cómo es que se aplican estas fórmulas. Bien, tenemos acá la parte del problema y solamente tienen tres, igual una de seno, una de coseno, una de tangente. Entonces, también van a verificar que el ángulo esté comprendido entre 0 grados y 90 grados, es decir, que sea un ángulo agudo. Cualquier duda, pues me la pueden realizar, chicos.